Buenas tardes, estamos transmitiendo desde Puebla para ustedes. El día de hoy hablaremos acerca del 11 de septiembre, que si bien se sabe, esta fecha es recordada por el lamentable suceso que se vivió en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, con el fin de entender un poco más este suceso, así como analizar cuál es el impacto que aún se tiene dentro de la globalización y la comunicación. Pero lo más importante, ¿cómo es que esto se relaciona con la xenofobia que hoy en día sigue viviendo la sociedad del Medio Oriente? Tendremos para esto invitadas especiales dentro del noticiero para que el público pueda entender el impacto que hizo este suceso dentro de las disciplinas como psicología clínica y la relación a nivel internacional que sigue y que fue en su momento de Estados Unidos y el Medio Oriente. Ahora mi compañera Mariana, que por cuestiones de la pandemia se encuentra en Canadá, nos platicará un poco más acerca del término terrorismo. Recordemos que Mariana tiene experiencia dentro del área de comunicación y producción de medios. Hola Mariana, espero que puedas oírnos. Sí, Dani, te escucho. Les doy la bienvenida a todos los que nos ven. Pues platicar un poquito lo que pasó el 11 de septiembre, ya que pasó de ser un bello y despejado día, pasó a ser uno de los días más tristes en la historia de Estados Unidos. Estamos hablando que casi 20 tripulantes secuestraron 4 aviones comerciales en la costa este y chocaron contra las Torres Gemelas en Nueva York. Fueron alrededor de 3,000 personas las que murieron y pues claro, todas las personas, los supervivientes y pues las personas que estuvieron en dichos hechos, obviamente pues siguen con heridas abiertas, ¿no? Estamos hablando que no es una cosa fácil. 46 AM, el vuelo 11 con 76 pasajeros, 11 miembros de tripulación y 5 terroristas a bordo chocó entre el piso 93 y 96 de la Torre Norte, lo cual provocó una bola de humo increíble en el piso 107. A las 9:03 AM golpeó la Torre Sur, la cual viajaban 51 pasajeros, 9 miembros de tripulación y 5 terroristas. La aeronave también había partido de Boston y se dirigía a Los Ángeles, pero alrededor de las 8:42 y 8:46 AM fue secuestrada. A las 9:37 AM, el vuelo 77 chocó la sede del Pentágono en Washington, por lo cual la aeronave fue secuestrada por 5 y en la nave viajaban 53 pasajeros y 6 miembros de tripulación. A las 9:03 AM, el vuelo 93 cayó en un campo abierto en Pensilvania con 33 pasajeros y 7 miembros de tripulación. Lamentablemente, desde donde me encuentro, tengo problemas para conectar mi cámara, pero eso no me impide hablar del tema. El tema del 11 de septiembre ha llegado a tener gran impacto en distintos ámbitos, desde lo político, social e incluso cultural, que más adelante veremos. Ahora, es necesario saber que el terrorismo dentro de la política y por supuesto desde cualquier perspectiva es un efecto con consecuencias a nivel global, aunque con su propia perspectiva a nivel jurídico. Por ejemplo, en el occidente, lamentablemente, el terrorismo no suele ser castigado a diferencia de Estados Unidos, que es donde hay leyes y hasta protestas radicales contra él, lo que demuestra que cada región del mundo percibe y le da una importancia diferente. Ahora que sabemos esto, es importante comprender lo que fue para los medios esta noticia, comenzando desde la perspectiva de cada noticiero y que de acuerdo a la tecnología que se comenzaba a tener, es como se extendió la situación que se vivía en Estados Unidos, haciendo que varias personas reaccionaran de diferente manera y que actualmente al recordar este momento, las personas siguen expresando sus sentimientos por medio de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Lamentablemente, algunos dedicando sus mensajes a comunidades del Medio Oriente mandando odio, lo que causa una división entre las sociedades, por los tipos de pensamiento que se tienen. Esto es lo que te puedo decir, Dani, y me gustaría saber qué piensas. Realmente, por mi parte, es un momento que ni Estados Unidos ni las redes sociales podrán olvidar. Interesante lo que nos cuentas, Mariana. Creo que como lo veíamos en lo que presentabas, se tuvo un gran impacto dentro de los medios de comunicación en general y no solamente los medios, sino el impacto que causó en los países al enterarse de la situación por la que estaba pasando Estados Unidos. Tal es el caso de México, que noticieros comenzaron a poner las escenas que se vivían en aquel momento, tal como se muestra en ese instante en la pantalla, y la verdad es muy lamentable el tan solo pensarlo. Sin embargo, es aquí donde se ve el momento en que la sociedad del Medio Oriente se ve afectada y pues especialmente en las relaciones con Estados Unidos. Y para este tema queremos presentarles a Liz Molina Galindo, que aceptó
asistir a nuestro programa para hablarnos más de este suceso, desde el incremento de la xenofobia y ese cambio que se tuvo dentro de las relaciones internacionales y dentro de las relaciones exteriores de los países involucrados. Considero que la relación que existe entre la comunicación, la globalización y las relaciones internacionales es que las relaciones internacionales junto con la comunicación sirven para relacionar a países a nivel internacional, por lo que se desarrollan diferentes tipos de relaciones, como lo son las organizaciones internacionales, diplomáticas, como lo son la ONU o la OMS. Organizaciones que sirven para desarrollar relaciones entre diferentes tipos de naciones, por lo que los ayuda a integrarse y relacionarse entre sí, para de esta forma poder prevenir actos violentos como lo puede ser una tercera guerra mundial o una guerra. Igualmente, este tipo de organizaciones sirven para llegar a acuerdos tanto políticos como económicos, religiosos a través del mundo. Como por ejemplo, lo que acabó de suceder el 11 de septiembre en Afganistán. Claramente hubo un gran ejemplo de xenofobia para aquellos que llegaron a países como Estados Unidos. O además de que cabe mencionar que a través de este tipo de relaciones internacionales que existen a través del mundo, se pudo comunicar para así poder llegar y el país de Estados Unidos pudiera enviar aviones para poder ayudar a las personas afganas que quisieran huir de lo que está pasando en su país. Por lo que considero que la relación entre las relaciones internacionales, la comunicación y globalización es demasiado importante para la carrera y sobre todo para el suceso que acabó de pasar en Afganistán. Bueno, muchas gracias, Liz. Ahora que nuestra invitada nos contó un poco más de este suceso, es necesario saber que dentro de las relaciones internacionales existen diferentes tipos de pensamientos teóricos y es interesante que al momento de analizar este atentado desde perspectivas diferentes nos demos cuenta de la diferencia que puede existir. Por ejemplo, se encuentra el pensamiento teórico idealista, que dentro de las relaciones internacionales es reconocido tal como lo menciona su nombre, por tener una visión ideal de lo que sería el mundo sin guerras, por mantener la paz mundial, que en este caso todo este suceso de las Torres Gemelas es evidente que está en contra de sus principios idealistas, pues podemos notar que se rompe todo tipo de paz que en su momento existía. En cambio, el pensamiento teórico realista, que es uno de los más importantes dentro de las relaciones internacionales, expresa que las guerras son inevitables y que es imposible eliminar al 100% las guerras, por lo que este atentado fue inevitable y aunque no se ha vivido tan seguido en Estados Unidos, tipos de atentados diferentes han existido y han sucedido en otros países, por lo que el terrorismo no se puede eliminar completamente. Ahora bien, hablando de lo que el realismo expresa, tiene también como objetivo que cada estado vea por su propio interés nacional y pues si lo analizamos, Estados Unidos es lo que ha hecho en los últimos años, enfocarse en su sociedad y en devolverle la seguridad a su misma sociedad sin importar que cause efectos negativos pues en otros países o en otras sociedades. Entonces es importante eso. Bueno, como han visto, ya tenemos varias opiniones de diferentes disciplinas, pero ahora hablaremos de esos efectos que tuvieron desde la perspectiva psicológica y es por eso que tenemos a dos invitadas más, Isabela Quiroz y Giselle Manrique. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, mucho gusto, soy Giselle. Antes que nada debo de agradecerle a Daniela y a Mariana por invitarnos al programa de hoy, porque es muy importante hablar de este tema y sobre todo desde una perspectiva diferente. ¿No es así, Isabela? Así es, hola, muy buenas tardes a todos los televidentes de este noticiero. Mi nombre es Isabela Quiroz y me hubiera encantado poder estar presente con ustedes, pero por temas de pandemia me es imposible. Me gustaría dar un agradecimiento de manera especial a Mariana y a Daniela por la invitación. Bueno, a nivel psicológico, si observamos las diferentes afectaciones después del atentado del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, vemos que existe una que es muy poco tratada y hablada. Este es el estrés postraumático. El estrés postraumático es un trastorno mental el cual te priva de recuperarte después de experimentar o presenciar un evento atemorizante. Después del atentado a las Torres Gemelas, muchos de los ciudadanos neoyorquinos sufrieron de este trastorno, el cual fue provocado
por la tragedia sufrida, sobrepasando muchos de los mecanismos a nivel psicológico que dichos neoyorquinos estaban acostumbrados a tener y utilizar ante el manejo del estrés. Gracias a esto, a partir del 11 de septiembre se volvieron comunes las descripciones de falta de sueño, pesadillas, sensación de agitación, ansiedad, ira, depresión y conductas autodestructivas, donde se ven incluidas el alcoholismo y el consumo de drogas, entre otros conflictos a nivel psicológico, presentando aptitudes de alerta y diversas sospechas, de manera particular a las personas provenientes de Medio Oriente. Pocos días después del atentado, se vivieron ataques e incluso asesinatos a dichos individuos. Durante los días posteriores al ataque, la gente vivía en estados permanentes de temor e ira. Siendo así, los ciudadanos evitaban todo lugar que pudiera parecer como lugar de riesgo, tales como los centros comerciales, teatros, túneles, puentes, edificios altos, entre otros. Por otro lado, a nivel de medios de comunicación, se les recomendó a todos los participantes de los lanzamientos de esta noticia sobre tales acontecimientos que debían de lanzar las respuestas de manera inmediata, con una cobertura masiva y compleja en medio del caos. Se apunta que la información que se refiere al número de víctimas es uno de los datos con mayor nivel de complejidad. Se realizó un análisis de las portadas del ABC, El País y El Mundo, el día después del atentado, ya que ofrecían suficiente información, poniendo en manifiesto la gravedad de este asunto. La portada que ofreció el ABC ese mismo día ofrecía un titular suficientemente aclaratorio sobre la noticia. Las portadas que se vieron al día siguiente, 12 de septiembre del año 2001, fueron completamente dedicadas a esta noticia, aportando grandes titulares. Por otro lado, el ABC de los tres fue el único que señaló como principal sospechoso a Bin Laden. En la parte superior derecha pusieron una imagen de él mismo y una descripción al lado que decía lo siguiente: Bin Laden, el enemigo público número 1 en Estados Unidos, principal sospechoso. El resto de la portada se ocupó con una fotografía que mostraba el aspecto del lugar donde fue el atentado, viéndose en el fondo los restos de los edificios, las Torres Gemelas. El País ofrece una portada que se parecía a la del ABC, ocupando la mitad de la portada con una imagen con una gran fotografía recogiendo el momento en que una de las Torres Gemelas de la ciudad de Nueva York cayó. Por último, El Mundo de igual forma una gran fotografía llenando gran espacio de la portada y dejando espacio para titulares y sumarios. El golpe actuó tan rápido ante los ojos del mundo que esto provocó que se paralizara todo, dejando incomprensión de lo que había sucedido, miedo y a todo el mundo sin palabras, incluyendo a los medios. En este caso, dentro de la psicología, existe un campo el cual permite conocer de forma aproximada los motivos que llevan a una persona a actuar, sentir, pensar y desenvolverse dentro del medio. Es la estructura dinámica que tiene una persona. Se compone de diferentes características psicológicas, sociales y de igual manera conductuales. La personalidad de una persona tiene diferentes componentes, como el temperamento, que son características que se heredan de nuestros padres. En este caso hablaremos de la teoría del psicoanálisis de Freud, donde abrió camino para estudiar el desarrollo psíquico del ser humano, siendo así algo fundamental para los trastornos mentales, como en este caso es el TEPT, el trastorno postraumático, la ansiedad, la depresión, entre otras, a causa del ataque terrorista el día 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Existen 3 postulados que se caracterizan por ser los principales pilares dentro de esta teoría: el consciente, el preconsciente, el inconsciente. El consciente hace referencia a lo que el ser humano ubica normalmente, las sensaciones a nivel físico, emociones, los pensamientos y los recuerdos. El inconsciente es lo que es prácticamente inaccesible, tanto para el individuo como para el experto psicoanalista y los demás, siendo una parte muy primitiva del ser humano. Esta teoría y la psiquiatría como tal hicieron una clasificación del ser humano, dependiendo de las diferentes características en relación a los criterios de una personalidad con algún tipo de patología, en 3 diferentes bloques. El bloque A, personalidad paranoica, esquizoide o esquizotípica. El bloque B, con una personalidad limítrofe, narcisista, histriónica, histérica, antisocial y psicopática. Y finalmente el bloque C, con una personalidad dependiente, una personalidad llena de evitación y una personalidad obsesiva compulsiva. Dentro del bloque A vemos, por otra parte, a la paranoia, donde entran las personas del Medio Oriente, creyendo
que debido a que sí se sufrieron algunos casos de ataques o asesinatos, también les iba a tocar a ellos, por el simple hecho de ser parte de Medio Oriente. En el bloque B vemos que la histeria fue parte del proceso de entendimiento de lo que sucedió y de lo que pasaría después. Y dentro del bloque C vemos muchos de los aspectos que se vieron en las reacciones ante el atentado en la ciudad de Nueva York, donde existió la evitación de sentimientos del duelo, ya que se vivieron muchas pérdidas, de los lugares donde creían que sentirse en peligro era algo predominante, y la dependencia a estar aislado socialmente para evitar cualquier tipo de ataque a su persona. Para poder concluir finalmente, me parece importante mencionar que la psicología normalmente se cree que no es importante, que no se debe de mencionar, pero el ámbito emocional es uno de los aspectos más importantes dentro de este suceso, ya que toda la atención se fue directa a los daños físicos tanto en la ciudad como en las pérdidas familiares. Aunque lamentablemente y trágico, la pregunta aquí es ¿dónde quedó la salud mental tanto de los ciudadanos neoyorquinos como de las personas que son provenientes de Medio Oriente? Muchísimas gracias, Isabela, por lo que nos contaste, me pareció muy interesante. Bueno, a continuación yo les voy a platicar un poco sobre qué es el terrorismo, qué motiva el terrorismo, y desde una perspectiva psicológica, ¿qué son los prejuicios sociales? Bueno, antes que nada hay que hablar del 11 de septiembre del 2001. Desde que sucedió ese acto terrorista, el cual fue muy impactante ya que atacaron a un país muy importante que es Estados Unidos, el cual es conocido por tener grandes capacidades de protección y sobre todo fuerzas civiles. El terrorismo es un acto el cual intenta implementar miedo en la sociedad y un sentimiento de vulnerabilidad, ya que la sociedad va a estar en un sentimiento de pánico, ya que no hay manera de prevenir estos actos o simplemente no hay una fuerza suficiente para prevenir el terrorismo. Principalmente, el terrorismo es motivado porque quieren hacer una protesta en contra del gobierno, ya que están en contra de alguna idea o de algún cambio que van a implementar o por cuestiones religiosas. Desde entonces se denominó que existe el terrorismo global, ya que se demostró que los terroristas pueden atacar fuera del occidente. Incluso personas fuera del occidente pueden formar parte de estos grupos. El terrorismo ha causado muchas cosas y muchos sentimientos. Antes que nada, viola los derechos humanos, pone en peligro a las personas. Incluso por el terrorismo ha aumentado la xenofobia. La xenofobia es el rechazo hacia las personas que tienen características de personas del Oriente, lo cual es injusto, ya que simplemente por su aspecto sufren algún tipo de rechazo fuera de quienes sean, que estudian, a qué se dedican, simplemente sufren un rechazo por su aspecto. Tristemente, la xenofobia puede ser desde la simple indiferencia ante estas personas hasta un acto tan violento en el cual pueden perder su vida. Esto me lleva al final de mi tema. Les voy a platicar desde una perspectiva psicológica qué son los prejuicios sociales y de dónde nacen los prejuicios sociales. Esta solo es una teoría, existen muchas teorías, pero esta teoría me gusta bastante porque el mismo autor sufrió este tipo de rechazo. Erich Fromm es un psicoanalista judío, el cual fue sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Por ser judío, tuvo que escapar de Alemania y entonces fue como él decidió estudiar el fenómeno que llevó a que los judíos sufrieran tanto rechazo en esa época. Como todos sabemos el suceso de la Segunda Guerra Mundial y todo fue motivado por un líder. Erich Fromm, por este acto que vivió y esta situación que le tocó vivir en su vida, denomina que hay un fenómeno en la sociedad que se llama autoritarismo. ¿Y qué es el autoritarismo? El autoritarismo se define como que siempre va a haber un líder en la sociedad. ¿Y por qué? Porque las personas le tenemos miedo a la libertad. Y al darle el papel y al darle el poder a alguien de que sea líder o a un grupo de personas, nos vamos a sentir mucho más seguros, ya que nos van a decir qué está bien, qué está mal, van a definir las reglas y van a definir un orden social. Cual, así como puede ser algo bueno, puede ser algo malo, ya que les da el poder
de crear reglas las cuales son dañinas e incluso peligrosas. Pueden ser líderes, pero no siempre pueden ser los mejores. Estas reglas pueden incluir los prejuicios sociales. En este caso, la xenofobia es un gran ejemplo de este fenómeno. Los mismos líderes motivan el rechazo ante estas personas. Lo motivan al no crear leyes que los protejan, al no crear justicia ante actos violentos que sufren, al crear reglas que a veces pueden ser hasta innecesarias. Esto nos lleva a una sola conclusión. El autoritarismo siempre va a ser parte de nuestra sociedad. Es imposible desaparecerlo. Sí, naturalmente siempre vamos a buscar líderes. Es parte de nuestra sociedad. Así como buscamos líderes, es importante cuestionarlos y es importante exigirles. Es importante exigirles igualdad, equidad y protección para cada ciudadano, sin importar su aspecto, su religión, sus creencias. Se debe aceptar que el mundo está lleno de personas diferentes y que actualmente, como vivimos en un mundo globalizado, muchas personas de diferentes lugares van a vivir en diferentes regiones del mundo y por ende se debe de proteger absolutamente todo. Entonces, para crear un cambio y para acabar con estos prejuicios, se debe de crear un cambio desde el fondo y este fondo son nuestros líderes. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Espero hayan aprendido algo nuevo y muchas gracias otra vez por invitarnos al programa. Gracias a ustedes por venir a expresarnos lo que piensan y cuál es la importancia que se toma dentro de la psicología clínica. Creo que este tema nos da para hablar mucho más de diferentes perspectivas, como lo vimos hoy durante el noticiero, ya sea desde la perspectiva social o desde la perspectiva de países como Estados Unidos o del Medio Oriente. Sin embargo, hemos llegado al final del noticiero. Esperamos que se les haya hecho muy interesante la manera en que un suceso lamentable como el de las Torres Gemelas puede dar un giro inesperado en diferentes aspectos, desde lo que es lo político hasta lo social. Bueno, nos vemos la próxima semana. Esto fue Noticias UTLA.